David, el rey amnésico. José Redondo. Un mensaje para tu vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, en este día quisiera compartir con vosotros un mensaje que, como ya habéis visto en el título del vídeo, le he llamado David, el rey amnésico. Y para todos aquellos que conocéis bien la Biblia, que conocéis bien las Escrituras, se preguntaréis que por qué le he dado este título cuando la Biblia nunca menciona que David tuviera esta enfermedad. Bueno, como ya sabéis, la enfermedad de la amnesia, si buscamos bien lo que es aquellas personas que padecen de pérdida de la memoria, que tienen una facilidad notable, una facilidad lamentablemente, para olvidar rápidamente las cosas. Y aunque David no menciona nunca la Biblia que tuviera esta enfermedad, sí podemos encontrar dos veces, dos escenas bíblicas donde David perdió la memoria, donde David con facilidad perdió y olvidó unos recuerdos que no debería de olvidar. Bien, la primera vez fue una pérdida de memoria, fue una amnesia que realmente fue falsa, realmente la produjo él mismo. Podemos verla en 1 Samuel capítulo 21, del verso al 13 al 15. Aquí David estaba siendo fugitivo porque el rey Saúl estaba persiguiéndolo por envidia. Cuando David estaba siendo fugitivo, se vio en el palacio de los filisteos, porque estos filisteos tomaron a David. Seguramente que cuando los filisteos alcanzaron a David, pensarían, tenemos al mayor valiente de los soldados de Israel. Tenemos a aquel hombre que un día fue joven y le ganó a nuestro filisteo, a nuestro Goliat. Tenemos al valiente de Israel que está ganando todas las batallas cada vez que sale a la guerra. Y cuando se lo llevan al rey Aquis, rey de los filisteos, David tiene una brillante idea y empieza a sufrir una amnesia. Y es que olvida de que él realmente era un hombre inteligente, un hombre sabio, y empieza a hacerse un demente. David empieza a hacerse pasar por loco. Y esta fue la primera vez en la Biblia que podemos ver a un David que se olvida de ciertas cosas, pero lo hace adrede, lo hace aposta, lo hace él queriendo. Sin embargo, hay una segunda cita bíblica, una segunda escena, donde David sufre de amnesia, sufre de una pérdida de memoria y con facilidad olvida algo que no debería de olvidar. Pero antes de llegar a este pasaje, quiero que retrocedamos en el tiempo de David mucho antes y vayamos al principio de su historia, porque así podremos recorrer y entrar un poco en el mensaje, en el nombre de Jesús. Mirad, David era un joven que desde siempre fue especial. Un joven que fue diferente a los demás, ya en su misma casa, en su propia familia, ya destacaba y ya era distinguido de sus demás hermanos. Sus hermanos todos eran guerreros, todos eran luchadores, pero él era un pastor de ovejas. Era alguien diferente en la casa, era alguien diferente en la familia, era alguien especial. Y las cualidades que tenía el rey David, entre muchas que tiene, es que era un joven justo. Era un joven que la gente conocía por su nobleza, destacaba por su fidelidad, era fiel, y lo demostraba desde bien joven siendo fiel a unas ovejas. Tanto que si las ovejas estaban siendo atacadas por un oso o por un león, él era capaz de dar su vida por una simple oveja y luchar contra el oso y luchar contra el león. Fue fiel hasta cuando nadie lo veía, cuando él estaba pastoreando. David era sincero, era amable, y todos estos adjetivos calificativos, todos estos atributos, por así decirlo, de su carácter y de su moralidad, eran atributables, eran atribuibles a la persona de David. Entonces, David alcanzó desde su juventud y cultivó desde joven un gran testimonio de un joven lleno de Dios, de rectitud, de justicia. Es decir, David tenía una vida intachable. Tanto es así que podemos mencionar muchas hazañas suyas. Entre ellas, como había dicho antes, David fue fugitivo. Y el rey Saúl, que era del mismo pueblo que era David, era del pueblo de Israel,
En vez de alegrarse de las victorias de su soldado, de su valiente, de su compañero, de su familiar, que era David, en vez de alegrarse por él, cuando viene un día de las batallas y de una de sus grandes victorias, las doncellas de Israel cantaban: Saúl mata a sus miles y David mata a sus 10.000. Saúl, dice la Biblia, que desde aquel día empezó a mirar con otros ojos a David. Ya no lo veía como alguien que hacía bien en el pueblo, sino que empezó a verlo como un rival, como un enemigo. Aunque David lo veía como el ungido, sin embargo Saúl lo veía a él como un enemigo. Y desde ahí empezó a perseguir a David para matarlo. Y David se convirtió en un fugitivo durante muchos años. Tanto que un día que fue Saúl a matar a David, David estaba en una cueva con sus hombres, con todos sus valientes. Y dio la casualidad de que el rey Saúl tenía que hacer de sus necesidades. Y para hacer de sus necesidades, entró en la cueva que justamente estaba el rey David y todos sus soldados. Él iba camino a matar a David y no sabía que en la cueva se encontraba él con todos sus soldados. Cuando David y sus hombres ven allí a Saúl, los hombres de David no dudaron y le dijeron: David, ¿te das cuenta? Hoy Dios te da la oportunidad de tu venganza. Él ha venido a matarte, pero Dios lo ha puesto en tu mano para que seas tú el que te vengues y te deshagas de tu enemigo. El rey David aquí muestra una de sus grandes hazañas, del gran corazón que tenía, de su gran fidelidad a Dios, de su nobleza, de su amabilidad. Y sabes, dice: no voy a tocar y no voy a matar a aquel al que ungió Dios. Y no le hace caso a sus soldados, se acerca a Saúl, le corta el manto, y aún así dice la Biblia que hasta eso le dolió. Pero cuando sale Saúl de la cueva, aparece también David detrás de él, y todos los soldados, todos los guerreros de Saúl. Y Saúl ven a David con un trozo de tela en su mano. Y dice: Saúl, oh rey mío, ¿te das cuenta? Hoy tú has venido a matarme, pero en esta cueva Dios me ha dado la oportunidad de matarte yo a ti. Sin embargo, he cortado esta tela para que te des cuenta de que teniéndote en mi mano no te he matado, porque no está en mi corazón matar al ungido de Dios, aquel al que un día Dios ungió a través del profeta Samuel. Quiero que en esto conozcas quién entre los dos tiene maldad, si tú o yo. Tú queriendo matarme y teniendo la oportunidad, no lo he hecho. Y de esta manera David hacía una de las hazañas más increíbles de la historia. Se convirtió en el fugitivo que perdonó la vida de su enemigo. Esto ha entrado en la historia no solamente de los hombres de Dios, sino de la historia de la humanidad. Porque cuando hay personas que simplemente nos dicen una palabra que nos sienta mal, o hacen cualquier tipo de cosa que a nosotros nos desagrada y no nos sienta bien, ya estamos pensando en vengarnos, ya sea con palabras, ya sea con hechos, o ya sea arremeter contra ellos, de alguna u otra forma, y estamos deseando tener la oportunidad para destruirlo. Sin embargo, este hombre de Dios no es que le sentara mal unas palabras, no es que le sentara mal un hecho de David, sino es que el rey Saúl se convirtió en el enemigo de David. Es que David le tocaba el arpa para poder sanarlo, para poder aliviarlo de los demonios que lo atormentaban. Pero el rey Saúl, mientras él le tocaba el arpa, el rey Saúl le lanzaba lanzas para matarlo. Estamos hablando de que literalmente Saúl quería matar a David. No eran unas palabras, no eran unos malos hechos en contra de David, era que quería su muerte. Pero en este día, este hombre David se convierte en el fugitivo que es capaz de perdonar a su enemigo y al que quiere ser su asesino. Aleluya. Este hombre sigue creciendo su currículum y su testimonio de un gran hombre de Dios, de un hombre fiel, de un hombre justo. Pero, ¿cómo te digo? ¿O cómo te explico? ¿Cómo puedes entender que este hombre que dijo aquel día, dice: oye, David, quiero que en esto conozcas que nunca, jamás, voy a acabar con la vida de aquel que eligió Dios? En aquel día, David juró y puso sus manos en el fuego, sin creer que él jamás se quemaría, que él nunca mataría ni aun a su propio enemigo. En aquel día, siendo fiel a Dios, David dijo: yo nunca mataré ni siquiera a mi enemigo. David no tenía en su mente que muchos años después
se convertiría en el asesino de Urías, un soldado fiel y un soldado inocente. Gloria a Dios. ¿Se dais cuenta? Hay veces que, como creyentes, somos fieles a Dios y creemos que como somos tan fieles en ese momento, jamás traspasaremos ese límite. O si no crees en Dios, creerás que siempre orarás bien y que tienes virtudes como persona o como tu propio carácter y crees que esas virtudes que tienes jamás las vas a violar, jamás las vas a quebrantar, jamás las vas a traspasar. Crees que tienes principios como persona, pero te das cuenta que a lo largo de la vida hay principios que tú mismo traspasas y te decepcionas de ti mismo. Hay veces y momentos en tu vida que estás actuando bien y eres capaz de decir como David, juro que jamás haré esto. Pero a lo largo de los años te das cuenta que has quebrantado tu propio juramento y has traspasado la línea. O eres capaz de, como aquel día decía David, si aún no te voy a matar a ti, que eres mi enemigo, ¿cómo mataré a una persona inocente? Eres capaz de poner tus manos sobre el fuego y pensar que jamás te quemarás, pero llegan el tiempo, llegan los años, llegan situaciones y te quemas porque realmente has quebrantado lo que nunca pensabas que ibas a hacer. Esto le pasó al rey David, una vida que, como hemos dicho, por eso quería rebobinar en su historia, una vida de un joven especial, un joven diferente, un joven apartado para Dios, un joven amable, noble, justo, pero que llegó el momento que traspasó los límites, que fracasó. Y no dudo que tú seas una persona como David, que hayas obrado bien, que hayas sido fiel con los que te rodean, justo, misericordioso, pero tampoco dudo que algún día hayas traspasado los límites que jamás pensabas que ibas a traspasar, que quebrantes los principios que siempre has tenido o incluso las virtudes, porque podemos ver en la Biblia que hasta todos los grandes hombres fracasaron en sus virtudes. Era el propio Moisés, que la Biblia dice de él, que no había ninguno tan manso, tan humilde como él, tan paciente como él. Dice, no hay ninguno como Moisés en la tierra con esa paciencia, dice la Biblia. Sin embargo, ¿dónde fracasó Moisés con el pueblo de Israel? Perdiendo la paciencia precisamente en su propia virtud. David, que es el hombre que estamos hablando, dice la Biblia de él que era conforme al corazón de Dios, esa era su virtud, pero ideó el plan más adverso y contrario al corazón de Dios. Y así podemos encontrar multitudes de hombres, como por ejemplo el hijo de David, el rey Salomón. El rey Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios lo convirtió en el hombre más sabio de todos. Pero sin embargo, el rey Salomón fue aquel que escribió: la vida, el mundo, es vanidad de vanidades. ¿Te das cuenta? El más sabio de la historia fue el que mejor conoció la vanidad. No conoció mejor la vanidad una persona necia, la conoció el más sabio de la historia. Fracasó en su propia virtud y en su propio don. Entonces, me creo que aunque tú tengas virtudes y tengas principios, al igual que yo, a veces hemos traspasado nuestros principios, hemos traspasado nuestra nobleza, hemos traspasado lo mejor que creíamos que jamás íbamos a traspasar. Y sabes, yo me puedo imaginar que David, pensando y sabiendo, con lo inteligente que él era, que las personas tienen muy poca misericordia, que la gente es rápida en juzgar y lenta para tener misericordia, quiso ocultar su pecado. Quiso ocultar su asesinato a Urías y su adulterio con Betsabé, la mujer de Urías. Lo puedo entender porque este hombre había llevado una vida justa, había llevado un transcurso, una carrera digna de admirar y de elogiar. Había hecho cosas que ninguno haría. Nadie sería el fugitivo que perdona la vida de su enemigo, de Saúl. Ninguno. Ninguno de sus soldados le dijo: David, mejor perdónalo. Ninguno. Todos decían: mátalo, lo tienes enfrente. Fue el único David el que dijo: no, no lo voy a matar. En aquel día ninguno quiso perdonar la vida a Saúl de los hombres de David. Sin embargo, si se enteran que David ahora ha matado a Urías, no se acordarían que todos quisieron matar a Saúl y David no. Solo verían que David ha matado a Urías. Y David podía pensar: voy a pasar de ser recordado por aquel que perdonó, por el fugitivo que perdona la vida de su enemigo, por el rey que mató a un hombre inocente. Y eso cuesta, yo lo entiendo. Tú puedes pensar sobre tu propia vida y decir:
si la gente se entera de mi error, si la gente se entera que he traspasado el límite, que he traspasado la línea, la gente me va a juzgar porque no tiene misericordia. El mundo no tiene misericordia, me va a acribillar y se va a olvidar la gente que conoce todo el transcurso de mi vida, se va a olvidar de los días de mi juventud, se va a olvidar de mis mejores obras, de mis mejores hechos, de todo el servicio que he hecho a la obra de Dios, o todo mi servicio a mi familia, o a las personas que amo, o lo trabajador que soy, o todo lo bueno que he hecho. Lo van a olvidar y lo van a resumir a solamente mi error, porque por tan poca misericordia y amor que hay en el mundo, somos más recordados por nuestros errores y por nuestros fallos que por todas las cosas buenas que hemos hecho. Y David era consciente de esto, y por esto seguramente es que David lo llevó a ocultar su pecado. Gloria a Dios. Y David ocultó su pecado durante un año. Durante un año David estuvo ocultándolo. Nadie lo sabía. Pero al año llega Dios y habla con el profeta Natán. Y en esta historia de 2 de Samuel capítulo 12, donde Dios le revela el pecado al profeta Natán, y Natán se lo cuenta a David, es en este pasaje donde encontramos el segundo pasaje bíblico, donde David sufre amnesia. Donde David sufre una notable pérdida de memoria y tiene facilidad para olvidarse de algo que tenía que tener muy presente. Aleluya. Como hemos dicho, David estaba ocultando el pecado durante un año. Ahora Dios, que lo ve todo, porque Dios ve cuando nadie ve y cuando todos ven. Dios sí que vio el pecado de David y ahora lo comunica a su profeta, al profeta Natán. Y Natán se dirige a David. Natán se dirige a David en 2 de Samuel capítulo 12 y se dirige con una historia muy sabia. Porque, ¿sabes? El profeta Natán sabía que el rey David, aunque había cometido el pecado porque se lo había dicho Dios, seguramente respondería con juicio antes que con misericordia. Y entonces se idea una historia y le dice en 2 de Samuel capítulo 12: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos conjuntamente. Y comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él, es decir, para un invitado. Entonces se encendió en furor David, en gran manera, contra aquel hombre rico, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre, David. ¿Se dais cuenta? Como he dicho, aquí llega la segunda vez, el segundo pasaje bíblico donde David sufre de amnesia, donde David tiene una facilidad para perder la memoria y deja de acordarse, pierde la memoria, olvida a Urías, el asesinato de Urías y el adulterio de Betsabé. Entonces nos podemos dar cuenta de que el rey David en esta segunda ocasión no se hace el loco como la primera, no es una pérdida de memoria falsa para poder salir de aquel aprieto como le pasó con los filisteos, sino que esta vez se llena de ira, se llena de rabia contra aquel hombre y no tiene misericordia. No se acuerda de que él hacía un año atrás que había asesinado a Urías y había adulterado con Betsabé, y se pone ahora a juzgar a otro y a condenarlo a muerte. Pero el profeta Natán, que había preparado esta historia de antemano para decirle lo que Dios quería decirle, le dice al rey David: tú eres ese hombre. Te voy a decir algo: antes de juzgar a otro por el pecado que haya cometido,
piensa bien en tus errores. Piensa bien en tus fallos. Recuerda todas esas veces que tú cruzaste la línea, que tú traspasaste tus principios o los límites que jamás pensabas que ibas a traspasar. El rey David tuvo amnesia, tuvo pérdida de memoria y no se acordó que él fue el asesino de un inocente y cometió adulterio con la mujer de otro hombre. Y entonces no se proveyó de misericordia para aquel rico. Hay un pasaje bíblico de nuestro Señor Jesucristo que también se plasma muy bien esto. Porque te voy a decir algo que te puede chocar un poco de primera, pero te lo voy a demostrar con este pasaje de Jesús, que te voy a decir a continuación. Quiero refrescarte en este día la memoria con tus errores, con tus pecados, con tus errores, con todas aquellas cosas que tú has traspasado la línea, o todas las veces en aquellos días que traspasaste la línea o cruzaste la línea que nunca pensabas que ibas a traspasar. Cuando cometiste los pecados que jamás pensabas que ibas a cometer y que ibas a pecar, en este día quiero refrescarte la memoria con ello. No para que cojas culpabilidad, porque la culpabilidad, la acusación, solamente viene del enemigo, que dice la Biblia que es un acusador. Yo no quiero recordarte tus pecados y tus errores para que tengas acusación en tu vida, en tu mente, sino para que tengas misericordia. Porque cuando tenemos presente nuestros errores, nos volvemos seres más misericordiosos. Es por eso que Jesús se ve un día tranquilo, que le vienen hacia él escribas y fariseos con una mujer que tenía fama ya de haber adulterado, y la pillaron en acto de adulterio y se la llevan a Jesús y le dicen estos escribas y fariseos, empiezan a hablarle a Jesús a través de la ley. Y dicen, Jesús, la ley de Moisés dice que a las mujeres que cometen tal pecado hay que apedrearlas. Y realmente es así porque lo dice en Deuteronomio capítulo 22-23, que había una ley que a tales mujeres había que apedrearlas. Y entonces se lo dicen ahora a Jesús. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Jesús consiguió a todo el pueblo refrescarle la memoria con los pecados particulares de cada uno, con los errores que cometieron cada persona de aquel pueblo. Porque cuando trajeron a la mujer, la pusieron en medio, y alrededor de toda esa mujer, todo el pueblo se armaron de ira, de rabia, de justicia, y cogieron piedras para apedrearla. Todo el pueblo, dice la Biblia, que hasta el más anciano, hasta el más pequeño, tenía su piedra para apedrear a aquella mujer. Y sabes, este pueblo estaba siendo amnésico. Estaba teniendo la memoria y la conciencia vacía. Estaba sufriendo la amnesia como el rey David, y por eso es que se estaban armando de piedras para apedrear a aquella pecadora. Pero entonces Jesús consigue hacer lo que te he dicho yo antes, refrescar un poco la memoria con los errores, con los pecados. ¿Y sabes qué palabra lanza Jesús en medio de aquella escena? Dice, oye, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia, y todos acusados por sus conciencias, tiraron la piedra al suelo y se fueron de aquel lugar. ¿Se dais cuenta? Cuando el pueblo tenía la mente vacía, tenían las manos llenas de piedras. Porque cuando nosotros tenemos la mente vacía de nuestros errores, de todas las veces que hemos fallado ante Dios, de todos los delitos que hemos cometido, pero nadie sabe, somos rápidos en armarnos de piedras. Y había en esta ocasión un pueblo lleno de manos llenas de piedras, pero de mentes vacías de sus conciencias. Entonces tuvo Jesús que coger y llenar las conciencias de sus propios pecados. Recordarle a Jesús que no estaban limpios, que habían cosas que habían hecho y que tal vez nadie sabía. Y cuando Jesús colocó todos los pecados en sus mentes, acusados por sus conciencias, todo el pueblo quedó con las manos vacías. Te voy a decir algo, hoy en día en el mundo estamos llenos de gente que tiene las manos llenas de piedras para acusar y condenar a todo el mundo, pero es porque están sufriendo de amnesia, es porque tienen las mentes vacías y no tienen conciencia de sus propios errores, y todas las veces que han traspasado los límites, que han fallado y que han cometido pecado, y se creen que porque nadie los ha visto, tienen la licencia de poder pecar. Pero ¿sabes lo que dice Dios?
Dios, el que esté libre de pecado pueda tirar la primera piedra. Necesitamos gente con las manos vacías de piedras, pero con la conciencia llena de sus pecados, para que dejemos de ser gente que juzga y condena y empecemos a ser gente que con las manos vacías y la mente llena de nuestros errores y pecados podamos brindar misericordia al adúltero, al mentiroso, al borracho, al que es pederasta, aquel que nadie quiere y quiere apedrear. Entonces el cristiano, lleno del amor de Dios porque recuerda sus errores, es capaz de dar misericordia al mayor de los pecadores. Aleluya, aleluya. ¿Quieres tener misericordia? Ten presente a Urías y a Betsabé, porque todos tenemos nuestro Urías y nuestra Betsabé. En el día del juicio, en el día que puedas condenar a alguien que tienes enfrente y que todo el mundo quiera apedrear, sé ese hombre de Dios o esa mujer de Dios que diga: Señor, en medio del pueblo tiro la piedra y te pido que tú no me apedres a mí, porque sabes, realmente en aquel día el único que tenía legalidad, santidad y justicia para apedrear era Jesús. Por eso cuando todo el pueblo se fue le dijo Jesús: oye, ¿dónde están los que te condenaban? Y dice la mujer: ninguno, Señor, todos se fueron. Y dice Jesús: ni yo te condeno, porque yo sí que puedo. Yo puedo condenarte a ti, mujer adúltera, y puedo condenar a todos los que se han ido abusados por su conciencia, pero no los condenaré a ellos, ni te condenaré a ti. Daré misericordia, vete y no peques más. Dios es el único apto y legalmente santo y justo que puede apedrear a cada uno de nosotros. Pero fíjate si es bueno, que siendo el justo y bueno, va y viene entre nosotros y paga el precio de nuestros pecados y se deja crucificar en una cruz, dando misericordia. Y mientras se ríen, mientras lo clavan, dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese Dios santo y justo, viendo cómo lo estaban clavando, aún proveía misericordia. Y tú y yo, siendo pecadores y siendo malos, queremos apedrear a todo el mundo. Dios es bueno, Dios es amor. Dios da misericordia aún clavado en una cruz, y la gente riéndose es capaz de decir: Señor, perdónalo. Aleluya, qué Dios más bueno. David se olvida de Urías y se olvida de Betsabé. Te voy a decir algo. Uno de los mayores problemas por los que hay hipocresía en las congregaciones y en las iglesias es por este. Es porque los cristianos, los creyentes, somos muy rápidos para juzgar, pero somos muy lentos para brindar y ofrecer misericordia al pecador. Misericordia cuando nuestros hermanos caen y se equivocan y pecan. Entonces, como somos rápidos para juzgar cuando un hermano peca, estamos obligando indirectamente a otro hermano a que sea hipócrita y no confiese o no admita sus errores. ¿Por qué? Porque su iglesia, sus hermanos, lo van a condenar, lo van a juzgar, van a pensar mal de él. Entonces surge la hipocresía, gente falsa, gente que tal vez está triste, está pasando por una mala racha porque le han pasado cosas en la vida, pero siempre tienen que tener una cara alegre y decir cuando entran a la iglesia que están en bendición. Cuando el propio Jesús, siendo Dios, en el Getsemaní, que es una prensa de aceite, es un sitio donde cuesta, porque le estaba esperando la cruz, dice: orad conmigo, discípulos míos, orad conmigo, porque mi alma está triste. Hasta el mismo Jesús confesó estar triste. No dijo: estoy en bendición, vamos a hacer una oración, una vigilia que gozamos, que mañana voy a la cruz. No, dijo: mi alma está triste, orad conmigo. Pero nosotros en el Getsemaní aún queremos estar bendecidos. Nosotros a veces pasamos nuestro Getsemaní, nuestra prensa de aceite, pasamos por lugares donde somos apretados, donde nos exprimen, donde sufrimos, donde estamos tristes, pero como queremos aparentar que estamos tan bendecidos, vemos a un hermano, vemos a una hermana: ¿cómo estás? En bendición, alegre. Y ocultamos la realidad del tiempo que estamos pasando. Y queremos ser incluso alegres en el Getsemaní. Nuestro Jesús en el Getsemaní dice que está triste, pero nosotros queremos ser tan espirituales porque nos juzgan los demás, que en el Getsemaní tenemos que decir que estamos en bendición y alegre. Y la falta de autenticidad
de veracidad, de verdad en las iglesias, es por la sobrecarga de juicio que tienen los creyentes. Por eso, a veces hay cultos que son malos, porque hay cultos que son malos, hay reuniones que son malas, y no puedes decir que la reunión ha sido mala porque el predicador no se ha preparado un mensaje en su casa y no ha estudiado la palabra, o porque el coro lleva tiempo sin ensayar y no sacan alabanzas nuevas, que hasta en la Biblia dice que a Dios le encanta el cántico nuevo. Y no puedes decir que el culto no ha sido bueno o que ha sido malo, porque si no dicen que tú no has venido y no has venido a participar y a disfrutar, que es conforme tú vengas. Pero sabes, mirar, en la boda, en una fiesta, si la fiesta es buena y tú no participas, es verdad que tú no disfrutas porque tú no estás poniendo de tu parte. Y hay cultos que el predicador trae un mensaje de Dios, los cánticos son de Dios, son cánticos nuevos, bendicen, y está todo bien organizado y preparado, pero si tú no participas, si tú no alabas a Dios, si tú no te metes en ese ambiente, no disfrutas, eso es verdad. Pero también es verdad que a veces se van a fiestas, se van a bodas, donde la fiesta y las bodas están mal preparadas, hay mala organización, la música es mala, la comida que han puesto no es buena, y es un desastre. Y aunque uno quiera ir a participar y divertirse, no puede hacerlo, porque hay una mala gestión en esa fiesta. De la misma manera pasa en los cultos. Hay veces que uno quiere ser bendecido, hay veces que uno está roto incluso en su casa y necesita una palabra de Dios. Está mal, necesita un hombre que haya estudiado en su casa, que haya orado en su casa y traiga un mensaje de Dios o una alabanza que le haga bien. Pero en cambio a veces van al culto y salen peor porque el predicador no se ha preparado, los del coro no se han preparado, hay una mala gestión y todo surge en un desastre y vienes peor que has entrado. Pero no puedes decir que ha sido malo o que no hay preparación porque la gente te va a juzgar a ti. Va a decir que tú no has participado. Y tienes que decir, ha sido una bendición, cuando realmente para ti no lo ha sido. Entonces la falta de juicio de lo que puedan pensar los demás creyentes me hace ser hipócrita. ¿Te das cuenta hasta qué punto es peligroso la sobrecarga de juicio que hay en el cristianismo? Por eso David se olvida de Urías, como estaba diciendo, y de Betsabé, que juzga sin misericordia. Y yo me pregunto cómo hubiera cambiado la historia si David en ese día, en ese momento en el palacio en que llegó el profeta Natán y le cuenta esta historia, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera cambiado la historia si David hubiera tenido en mente a Urías y a Betsabé? ¿Cómo hubiera cambiado la historia para David si hubiera pensado en su pecado? Si David no hubiera tenido amnesia, no hubiera tenido pérdida de la memoria y hubiera recordado, hubiera tenido presente su pecado, hubiera optado y hubiera juzgado con mucha más misericordia. Y sabes, aunque el pecado se paga y tiene consecuencias, porque claro, ¿Dios perdona nuestros pecados? Sí, pero ¿tiene el pecado consecuencias? Bíblicamente tiene consecuencias. Ahora bien, el pecado de David hubiera tenido sus consecuencias, pero no hubiera sido lo mismo. Porque no es lo mismo pecar y arrepentirte y tener misericordia con los demás que pecar, no tener misericordia con los demás e ir juzgando por ahí. A eso le estamos añadiendo más consecuencias. Entonces David pecó, tendría sus consecuencias, pero por juzgar a otra persona y no tener misericordia sin recordar su pecado, estaría añadiendo más consecuencias. Y yo me pregunto cómo hubiera cambiado la historia si David hubiera recordado a Urías y a Betsabé. Porque te voy a decir algo, la historia puede cambiar si tú quieres. La historia puede cambiar si cuando ponen enfrente a la adúltera que quiere apedrear a todo el mundo, o al rico que roba al pobre, y todo el mundo juzgaría, todo puede cambiar si por un momento te acuerdas de tus errores. Eso te brindará soltar la piedra y juzgar con misericordia y amor. ¡Aleluya! ¿Sabes? Lo más probable es que si David hubiera recordado a Urías y Betsabé, lo más probable es que hubiera optado por juzgar con misericordia. Ahora bien, si hubiera juzgado con misericordia, dice Natán, no te lo vas a creer, pero lo que yo dictamino y sentencio es que hay que perdonar la vida del hombre rico. ¿Sabes qué hubiera pensado Natán?
este hombre está loco, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo va a perdonar la vida de un hombre que realmente merece ser sentenciado a muerte? Yo me esperaba de David que dijera que hay que matarlo, es la respuesta que yo buscaba. Natán buscaba esa respuesta, por eso le dijo esa historia para luego decir que él era él. Si David lo hubiera sorprendido a Natán diciendo, le perdono la vida, ¿cómo hubiera respondido Natán? Porque Natán no buscaba esa respuesta. Natán buscaba juicio. Natán esperaba que David no tuviera misericordia. Pero si hubiera David respondido diferente y hubiera cambiado la historia, ¿cómo hubiera reaccionado Natán? ¿Cómo hubiera reaccionado todo el palacio que estaba escuchando la historia? ¿Cómo hubiera reaccionado el pueblo cuando se enterasen que David perdonó la vida de alguien que se merecía la muerte? Se hubieran vuelto locos y se hubieran escandalizado. ¿Cómo ha perdonado la vida de alguien que merece la muerte? Alguien rico que roba a un pobre. Alguien que le roba lo único que tenía esa pobre familia. Se hubieran escandalizado, ¿sabes por qué? Porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios escandaliza a todo el mundo. Por eso cuando nosotros nos acordamos de Urías y Betsabé, nos acordamos de nuestros propios errores y perdonamos con misericordia a los demás, la gente se escandaliza y dice, ¿cómo puede ser que este perdone tal pecado? Si mira lo fuerte que ha hecho, si mira lo que está pasando. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que yo me estoy acordando de mis pecados y tú no. Y como yo me estoy acordando de mis pecados, de todos los errores que yo he cometido, me hace soltar la piedra que yo también tendría en la mano como tú, porque tengo la mente llena de mis pecados y la mano vacía de piedras y llenas de misericordia. Pero vosotros, como tenéis las mentes vacías de vuestros errores, que no os estáis acordando y estáis sufriendo la amnesia, tenéis todas las manos llenas de piedras para apedrear a todo el mundo. Esa hubiera sido la diferencia y hubiera cambiado mucho la historia. Y esto hubiera agradado mucho a Dios en medio del pecado de David. ¿Hubiera pecado? ¿Le desagradó a Dios? Sí, dice la Biblia que eso desagradó a Jehová. Pero le agradaría si David hubiera tenido presente su pecado y hubiera juzgado con misericordia. Ahí está la diferencia. Sé una persona, sé un hombre, sé una mujer que cambie la historia. Que cambie la historia de siempre ser los cristianos que juzgamos, porque, ¿sabes? Hay veces que se nos recuerda más porque nos oponemos a todas las cosas, se nos recuerda porque al cristianismo muchas veces se nos recuerda porque nos oponemos al homosexualismo, a los homosexuales, a los que hacen lo del aborto, nos recuerdan porque nos oponemos a todas esas cosas, a todos los pecados. Y está bien que se nos recuerde porque nos oponemos al pecado, porque somos gente que queremos vivir en santidad y somos gente de Dios. Está bien que nos recuerden por eso, pero mejor que nos recuerden por gente que da misericordia al homosexual, que da misericordia a los que hacen el aborto, que hacen misericordia al borracho, que hacen misericordia a los que han tenido varios hombres, varias mujeres, o que han hecho cualquier tipo de asesinatos o cualquier tipo de pecado. ¿Por qué nos recuerdan al cristiano? ¿Por lo que nos oponemos y juzgamos o por lo que amamos? Dijo Jesús, en esto os conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Dijo Jesús que se nos conocerá como cristianos. Jesús quiere que se nos conozca la iglesia por amor, por el amor que tenemos, por la misericordia que tenemos con los demás. No por lo bien que juzgamos o por lo bien que sepamos aplicar la justicia bíblica a todos los demás para condenar. Porque como dijo Natán, tú eres ese David. Recuerda que cuando tú apedreas a alguien porque tienes tu mente vacía de tus propios pecados, realmente estás buscando de tu propio apedreamiento por parte de Dios. Cuando tú quieres apedrear a uno, hay una voz en el cielo que dice, tú eres ese. No lo apedrees porque tú eres ese. Voy a leer una parábola que dijo Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. La dijo nuestro Señor Jesucristo y es la parábola de los dos deudores. Y dijo Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Y al comenzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y no teniendo él con qué pagar, su señor mandó que fuera vendido él, su mujer y sus hijos, y todo en cuanto tenía, y así le podría pagar la deuda.
Entonces aquel siervo se postró ante el rey y dijo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, en otro lado dice a misericordia, perdonó la deuda de aquel hombre que le debía 10.000 talentos. Pero aquel siervo que fue perdonado, salió de aquel lugar y se encontró con uno de sus consiervos, y éste le debía 100 denarios. Y dice, y agarrándolo le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo ocurrido, se entristecieron sobremanera, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el rey, llamándole, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, una deuda de 10.000 talentos, porque tú me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido, haber tenido misericordia de este hombre, como yo tuve compasión de ti? Entonces su señor, enojado, es decir, el rey, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Y termina Jesús diciendo en esta parábola, culminando con estas palabras: así también mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos, sus ofensas. Aleluya, lo repito, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se dais cuenta? En esta parábola Jesús está resumiendo el mensaje que hoy te he predicado. Había un rey, ese rey es nuestro Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel al que todo el mundo le debe. A Él todo le debemos. Hay un acta de los decretos, hay un acta donde todos tenemos nuestros errores, nuestros pecados. Dice la Biblia, dice: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos somos deudores del Rey, todos somos deudores de Dios. Unos podrá ser que deban más, otros en la vida se han equivocado menos y deberán menos, pero todos debemos, porque la Biblia dice que todos hemos pecado ante Dios y a Él somos deudores. Pero ¿sabes? Dios es bueno y ha sido movido como ese rey a misericordia. Ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todos los deudores podemos ser y salvar nuestra deuda porque Él se ha compadecido, porque el Rey ha tenido misericordia. Pero ¿cómo puede ser que ahora nosotros, que hemos sido aceptados en la misericordia del Rey Santo, salgamos de aquí, salgamos de la cruz, que es nuestra deuda pagada? Es nuestro sacrificio que nos acepta el Señor para que sea saldada la deuda de nuestros pecados. Ahora salimos de la cruz, salimos de la misericordia de Dios y vamos condenando a otros. Vamos tirándole piedras a los demás, vamos condenando a todo el que se equivoca, ya sea hermano o sea no creyente, o sea ateo o sea de otra forma, otras creencias. No condenes a nadie, no condenes a nadie, porque hay un Rey que ha provisto perdón y misericordia en una cruz, y en vez de apedrearme, porque yo era el que le debía 10.000 talentos, tú eras el que le debías 10.000 talentos, pero Él te ha provisto misericordia en una cruz, muriendo y resucitando al tercer día. Por eso cuando salgas de la misericordia y la gracia de la cruz, no crucifiques a los demás, no ahogues a los demás con lo que a ti te deben, porque lo que a ti te hagan es muy poco con lo que tú le hayas hecho a Dios. Por esto este hombre le debía 10.000 talentos al rey, pero su consiervo, ¿sabe cuánto le debía? 50 o 100 denarios solamente. Por eso el daño que te hagan a ti jamás podrá ser comparado con el daño que la humanidad le hemos hecho a Dios. No lo puedes comparar. Nosotros hemos pecado en contra de su santidad. Y lo que te hagan a ti no es comparable a lo que tú le hayas hecho a Dios. Por eso, como dijo Jesús, así hará mi Padre con aquellos que no perdonan a los demás. ¿Te das cuenta? Hay un trueque entre tú y Dios. Y el trato es: perdona a los demás, ten misericordia con los demás, para que el Padre Celestial, el Rey de Reyes, tenga misericordia contigo. Que Dios te bendiga. Ten misericordia.
y no juicio.